La primera reacción que uno tendría, ¿no es cierto?, es decir que tenemos serios cuellos de botella en estas áreas, simplemente que falta mucho en muchas áreas en la mayoría de los países. Pero si uno piensa un poco más, también falta en educación, falta en salud, falta en todo, pues somos países en desarrollo, pues queda bastante para llegar a ser países desarrollados. Entonces hay que tomar una medición, una aproximación un tanto más sofisticada para responder la pregunta cómo estamos en infraestructura en América Latina. Y una manera simple, pero yo creo útil de responder esta pregunta es comparar el ingreso per cápita que tienen nuestros países con las medidas que hay sobre la calidad de la infraestructura. Y si uno hace eso con los países de América Latina, uno ve que la mayoría de ellos efectivamente tienen ingresos per cápita que los dejan mejor situados relativamente que la calidad de su infraestructura. Es decir, aún relativos a nuestro nivel de desarrollo en América Latina, la mayoría de los países, por ejemplo, entre ellos México, Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, están mejor en ingreso per cápita que en infraestructura. Su infraestructura viene detrás de su crecimiento. Hay dos excepciones, son El Salvador y Chile, donde la situación es la inversa, donde son todavía países en desarrollo emergente en que todavía falta, pero claramente su infraestructura está relativamente mejor que su ingreso per cápita. Pero en general la situación en la región, y eso incluye las distintas áreas que mencionas, desde carreteras, puertos, aeropuertos, hasta el sector eléctrico y las telecomunicaciones, la media en América Latina es básicamente una media en la cual la infraestructura va detrás de donde va el crecimiento en general y el desarrollo. La infraestructura es un elemento clave para el crecimiento futuro y se puede transformar entonces sí en un cuello de botella importante que limita las posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, si no hay buenas carreteras, buenos puertos, buenos aeropuertos, un país que sigue una estrategia de desarrollo basada en exportaciones puede tener serios problemas porque aun cuando esté el potencial ahí, no se va a poder llevar los productos a los mercados internacionales, por poner un ejemplo que es clave. Un segundo tema, un país en el cual uno quiera un desarrollo importante en el sector agrícola. Si ese sector no puede llevar sus productos del campo a la ciudad, nuevamente va a tener problemas grandes para crecimiento. Entonces sí pasa a ser un tema en el cual el rol del Estado es clave, porque la infraestructura, teniendo un carácter público, un carácter en el cual beneficia a muchas personas y no solamente a uno, es un bien que tiene que ser provisto, o al menos con la iniciativa clave de parte del Estado en su provisión. La privatización emerge como una opción luego de mucha frustración con lo que fue la provisión tradicional de infraestructura por parte del Estado, ¿no es cierto? Teníamos básicamente que el Estado proveía muy poca infraestructura, había un gran problema de falta de acceso a infraestructura y que se utilizaban las empresas estatales para favores políticos y eran particularmente ineficientes. Fue una reacción a esa realidad que llevó a que el péndulo oscilara en la dirección opuesta y tuviéramos una ola de privatizaciones que parte en los 80 en el Reino Unido y Chile y luego se extiende al resto, muy popular en buena parte de América Latina a partir de fin de los 80, comienzos de los 90. Lo que aprendimos del proceso es que la vida es complicada, que lo que funciona bien es básicamente cuando uno privatiza acompañado de la posibilidad de tener más competencia. La combinación de privatización con competencia, es decir, una desregulación de un mercado, en general llevaron a mejoras importantes en la calidad de los servicios y caídas importantes en los precios. Un ejemplo exitoso en muchos países de la región, por ejemplo, fue el acceso a telefonía de larga distancia, en el cual era muy fácil tener varias empresas compitiendo. Si había un buen diseño de esto, en muchos países cayó muy rápidamente y fuertemente el precio de la telefonía de larga distancia, no solamente el extranjero, también dentro del país, permitiendo a gente que durante mucho tiempo nunca pudo contactarse regularmente con sus parientes en las otras ciudades del país, tener un contacto regular, por ejemplo, o a empresas vender hacia el extranjero. Pero en otros sectores lo que se hizo fue reemplazar un monopolio que era estatal por un monopolio que era privado. Y los monopolios hay que regularlos, no importa de dónde vengan, y claramente el tema de la regulación de monopolios resultó ser un tema complejo porque existe el problema de captura por parte de estos monopolios privados de los reguladores, digamos, y por lo tanto en muchos países se terminó con reguladores que fueron muy débiles y que no lograron que las ganancias de eficiencia que efectivamente sucedieron y hubo se traspasaran a los usuarios mediante tarifas más bajas. Y tenemos entonces que los estudios comparativos que hay en su mayoría encuentran ganancias de eficiencia importantes,
pero muchas veces estas ganancias no se traspasan a los usuarios y terminan en manos simplemente de las empresas privadas, lo cual crea un problema de legitimidad política de estas privatizaciones porque la gente las percibe justamente, con entera justicia, como habiendo beneficiado a un pequeño grupo de empresas y no a la gran mayoría de los ciudadanos. Yo creo que hay un espacio para el sector privado por dos motivos. Primero, porque en esos países en que hay una gran debilidad regulatoria, típicamente son países en los cuales también las empresas públicas, cuando están a cargo de infraestructura, también lo hacen relativamente peor. Entonces hay que comparar con la alternativa, no se puede comparar en abstracto, y por lo tanto hay países en los cuales uno, la mayoría de las veces, está eligiendo el mal menor y realmente no hay una receta, hay que ver qué se puede hacer. Segundo, el sector privado puede también participar, pero muchas veces con opciones que son menos agresivas que una privatización. Es decir, uno puede aumentar el rol del sector privado en infraestructura sin necesariamente ir en todo lo que es una privatización. Y en ese sentido, las concesiones de infraestructura son un paso intermedio, y también hay opciones aún menos ambiciosas que las concesiones, pero en que el sector privado tiene también un rol más importante. Entonces, a medida que los países van desarrollando su capacidad institucional, uno puede ir involucrando al sector privado más y más en este tipo de provisión de bienes y servicios de infraestructura. En pocas palabras, los retos son los siguientes. Primero, y en la misma onda de tu pregunta, las concesiones y más aún las privatizaciones son contratos de largo aliento. En el caso de una privatización es un contrato indefinido. Por lo tanto, si tenemos un país en el cual los derechos de propiedad no se respetan debidamente, hay un riesgo significativo de expropiación, puede que no sea la idea correcta porque el sector privado va a cobrar un premio por riesgo sumamente alto. Entonces el primer tema es, se requiere una estabilidad jurídica e institucional que está en la mayoría de los países de la región, pero no en todos, y por lo tanto no es la opción para todos los países. Y esto es particularmente importante para países dentro de América Latina, de los más pobres que tenemos institucionalmente, en que esta no es una opción. Ahora, en países en que esto está resuelto, las lecciones son, se requiere tener un marco de gobernanza, un marco institucional en el cual haga poco probable las renegociaciones oportunistas. Uno de los problemas serios de las concesiones han sido renegociaciones oportunistas que tienen un gran costo. Es decir, básicamente uno tiene un contrato que se asigna en forma competitiva en una licitación, pero luego las empresas renegocian con el Estado 10, 15 años después, y en un contexto como ese no va a ganar la empresa más eficiente, va a ganar la empresa que es mejor en renegociar, y al final del día se terminan perdiendo las potenciales ventajas de tener el sector privado en la provisión de infraestructura. Lo clave es recordar lo siguiente, Eduardo. Al final del día, en casi toda América Latina, los que construyen las carreteras, los que construyen los puertos y aeropuertos son empresas privadas. Lo importante es cómo se da el contrato con la empresa privada. ¿La contrata el Estado para que construya y después desaparezca y quede en manos del Estado esa carretera? ¿O es el privado que financia, construye y luego administra la carretera? Esas dos diferencias son importantes, pero se trata más bien de los incentivos que se dan al sector privado. Y al final del día, yo creo que la lección que aprendemos es que el sector privado per se no es que lo haga mejor o peor, lo que importa para que lo haga bien son los incentivos que damos a través del marco regulatorio que hay, de cómo se diseñan las instituciones para supervisar, para controlar, para regular un sector, y que esos son los grandes desafíos y que son al final del día complejos y con preguntas abiertas. Hay esperanza, no hay una fórmula, y tal vez haciendo conexión con el malestar generalizado que hay en el mundo en estos días y que vemos en los países más variados, yo creo que para América Latina un tema clave es trabajar más el tema de la relación que hay entre el dinero y la política, y que al final del día también se ve reflejado en los temas de infraestructura, porque es un área en que hay gran discrecionalidad de los gobiernos en el gasto de sumas importantes de dinero, y por lo tanto, aun cuando no tengo evidencia dura, en base a anécdotas, tengo la convicción de que en muchos países de la región buena parte del financiamiento de la política viene de empresas de infraestructura, lo cual tiene un costo importante porque significa que las regulaciones necesarias son más laxas de lo que uno quisiera socialmente. Es importante transparentar cómo financiamos la política, es importante en muchos países tener mayor financiamiento estatal para la política, y con una política de mejor calidad vamos a tener también infraestructura de mejor calidad y a un precio más razonable para la ciudadanía.